Hola chicos, no sé si está grabando. Sí, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Buenos días, Ira. Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos ya? Sí, Sí, Ok. Entonces, vamos a ver si está grabando acá Ya. Entonces, vamos a hacer la indagación de, de este día. Entonces, si quieren ustedes, vayan respirando y yo les voy a ir contando una, una historia. Entonces vamos respirando, inhalamos y exhalamos. Y vamos primero a observar antes de conectar. Eh, los judíos este fin de semana celebran el Yom Kippur. Es una forma de celebrar a Saturno, la esfera de Binah, donde se refiere al campo mental, donde este Yom Kippur es especial de este 23 de septiembre del 2023 porque está referenciado en muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Es donde aparentemente se van a materializar muchas cosas y donde el pensamiento se manifiesta y produce forma. Este Shabbat es importante y durará más que los otros. Los Shabbat empiezan los viernes y terminan los domingos, pero este en especial durará hasta el lunes, porque se llegará al contacto de la creación cósmica y donde se eliminarán los mundos sutiles contaminados que hemos creado los humanos en la Tierra. Pero también en el calendario masónico, este fin de semana coincide con el ritual de la orden real de los selectos maestros, donde desde hace 1000 años se supone que añaden nuevos maestros o ascienden a nuevas personas a grados importantes en estas logias. Coincide con el mes 7, que es septiembre, es el mes 7, donde se trabaja la cuestión mental y donde se supone que en esta fecha de este Yom Kippur, aparentemente aparecerán, se verán ciertas tribulaciones que se han puesto como el comienzo del Armagedón. Vamos a observar qué hay ahí. Y Fede, quiero que vayas a la parte ritualística de los judíos y Nico, quiero que vayas a la parte ritualística de los masones y Margarita, quiero que vayas a la parte más sutil de la tierra. Nico. Yo observo que se empiezan a preparar distintos pilares, Ira. Ujú. Estoy como en un salón que es redondo, como si estuviéramos en un tipo de torre, Ujú.
cada parte de la circunferencia de la torre tiene un pilar, se forman 6 Ujú, y hay uno en el centro, pero el centro tiene una cavidad en el medio, como si cupieran cuerpos. ujú, Observo que este espacio se empieza a llenar de personas y ujú, las personas se empiezan a posicionar como en las escaleras que dan alrededor de la torre, como si las escaleras de la torre hacia arriba fueran la parte del público del escenario, los asientos. ujú, Y dentro de los 6 pilares que circulan la torre se posiciona una persona con una capucha de un color diferente. Hay una capucha amarilla, una verde, una morada, una roja, una negra y una café. ujú. Y en el centro hay un hombre con una capucha blanca, con un collar rojo. Y luego enfrente de él hay 4 personas que están desnudas. Y allí inicia la ceremonia. Ok. ¿Me dices cómo es el inicio de esa ceremonia? Fede. Yo vine a un espacio que tiene el piso muy blanco y se destaca la estrella de David en color azul en el centro de este salón. Es un salón amplio, no hay prácticamente elementos mobiliarios salvo unas mesas que están posicionadas en una forma específica como si fueran hacia la pared, y en esas mesas hay mucha comida, unas comidas especiales, unos panes, unas flores, unas cosas que van tomando de esa mesa en determinados momentos del ritual. Percibo que en ese espacio están varias personas alrededor de esa estrella de David sentados como en posición de loto, como en indiecito, no sé cómo decirlo, y sentados así alrededor de esa estrella, y en algunos momentos, cuando están empezando a sentir un poco, un ápice de hambre, se levantan, toman algo de esa mesa, comen, beben un poco de vino, se sientan nuevamente. Son unos panes que no tienen casi gusto, que no tienen sal, son solo harina y agua. En esta forma es como si en el lugar se siente continua saciedad de alimento, no hay hambre. La mente todo el tiempo susurra y se percibe como en el ambiente, todo como palabras que vienen de la mente, de este lugar. Y cuando estoy más hacia arriba, porque estoy viendo como de planta todo esto, veo como un anillo, como un círculo que se está rompiendo, y ese círculo es como si fuera una serpiente que tiene un punto entre la cola y la cabeza, un anillo perfecto entre la cola y la cabeza, una separación. Hace de cuenta que este ritual, desde esa separación de ese anillo, va abriendo esa forma, esa estructura de ciclo, y la rompe. Y cuando se rompe esa estructura de ciclo, se arma como otra forma que tiene una estructura completamente diferente. Ya no es en forma de serpiente, sino que se comienza a formar una flor que es diferente a esta forma cíclica circular. ¿Por qué se forma una flor? ¿Qué es lo que representa la flor y por qué se abre esta serpiente? Así, ¿qué es lo que va generando este cambio de estructura y de fisonomía? Margarita. Bueno, yo veo primero cómo la Tierra empieza a pulsar, a pulsar, a pulsar, pero la energía que hay alrededor de la Tierra es una energía muy densa, se da un color muy café, tiene una sensación, perdón, de ser rocosa, y en la medida que ella va palpitando, se va moviendo, van saliendo unas estelas de la Tierra, pero se abren unos portales. Estos portales
que están alrededor de la Tierra encajan con una dimensión que está muy, muy lejos de la Tierra, de la superficie hacia arriba. El pulsar es el que le da el movimiento para que estos portales puedan encajar perfectamente. Cuando estos portales encajan perfectamente, se abre aquí, en la boca del portal que está sobre la superficie de la Tierra, una energía y empiezan a salir muchos seres y se van moviendo hacia estas dimensiones. Hay mucho movimiento de energía en este momento, hay muchas sensaciones y hay el momento propicio para los rituales, sobre todo porque todo lo que se va conectando con la luna llena va permitiendo que la luna sea como una especie de reflector para que haya una visión o una sensación de poder recorrer dimensiones más superiores. Es como si en este momento se estuvieran abriendo muchos, muchos caminos para poder acceder, pero es de la Tierra, es de salida, no llegan, es partida. Ok. ¿Qué es lo que está partiendo y hacia dónde se va? ¿Dónde queda esta dimensión muy, muy lejana, como dicen por ahí? Nico, Mira, ¿me escuchas? sí. Comienza como un canto Ujú, que inicia desde la parte base de la torre y que va subiendo hacia las personas que se encuentran más arriba. Este canto lo hacen como en unísono, van como subiendo vibraciones a través del canto y luego en los tubos de los protectores en la torre, o sea, lo que le da a ellos tener como un palco, hay como unos tubos donde corre agua. Todas las personas que se encuentran alrededor de los pisos de la torre cortan la palma de su mano, Ira, con ujú, una pequeña navaja, hacen una incisión y toman el tubo donde corre agua. Entonces todos los tubos que se encuentran alrededor de la escalera empiezan a tornarse de color rojo por ujú, la sangre que las personas van dejando. Esta sangre es bombeada y atraviesa y se conecta con el pilar que se encuentra en el centro. El sacerdote, supongo, la persona que está dirigiendo la ceremonia, ujú, eh, coloca su mano sangrada en la frente del primero que se encuentra delante de él ujú. y la sangre empieza a recorrer así por su cara y luego lo meten a este orificio que hay en el pilar central de la torre y la sangre de todos los demás lo empieza a bañar también. Se repite este proceso con los otros dos, haciendo que las personas entreguen más sangre en los tubos, el sacerdote abriéndose otras dos cortadas en la palma de la mano para que sea sangre nueva la que comience a salir cuando los empiecen a mojar. Una vez que están repletos de sangre, que ellos se ven rojos de sangre, los pasan y los ponen como en un triángulo en el centro alrededor del pilar, recostados. Eh, es aquí donde cada una de las personas de la torre empiezan a girar y empiezan a colocar sobre de ellos como pertenencias, como tarjetas, monedas, billetes. Es como si lo hicieran, como si les estuvieran haciendo un tipo de ritual que tenga que ver con el dinero, porque el ritual se va dando en partes. Primero es como con la sangre, luego hay una parte de esa que es como muy material y cuando ya se levantan, regresan y les colocan túnicas de colores negros con collares azules y los ponen delante de todos ellos y los cantos vuelven a comenzar. Ok, quiero que observes una cosa que es muy importante por esta parte del ritual, de lo que se dice que sucede específicamente en esta fecha. Observa si es canto o son cuestiones guturales lo que están haciendo, porque esto es importante para entender, para ver lo que está sucediendo o no. Y si son cuestiones guturales o si son cantos, cómo se ve o se siente la energía tanto de uno como de otro, porque no sé qué es lo que esté sucediendo ahí. Fede. Bueno, para identificar lo que pasa en esta parte de esa serpiente, ese círculo y esta flor,
es como mucho más sutil porque la energía se va representando así durante todo el proceso del ritual. A hoy hace de cuenta que esa flor está como en un 70% formada, pero esta serpiente ya se destruyó por completo. Cuando yo miré el aro de esa serpiente, era una serpiente rígida, como si fuera un anillo, formado por oro, níquel y cobre, esos tres metales. Era muy dorada, muy un color, un tono dorado cálido, así medio rosáceo por el mismo cobre, y cuando esta serpiente se destruye hay un cambio de paradigma en lo mismo que dijo Nico, en lo económico, pero en lo mental, referido a lo económico mental. Cuando se destruye esta forma de serpiente que se comienza a abrir y se despedaza como en partes, hace de cuenta que eso era como una dimensión sola que giraba en un círculo solo, en un plano, en una forma sola, en un disco. Y era como una forma de tamiz en la parte del centro, como una pequeña tela. Cuando me voy a la estructura que se está formando ahora, es un poco referido también a lo que ve Margarita, que se empiezan a coincidir muchos portales y acá veo en el punto central como hay un centro, una dimensión que abre múltiples dimensiones en forma de pétalo y que va haciendo que esta gente que está haciendo este ritual aprenda a moverse en cada una de esas dimensiones, y van haciendo como formas mentales, que van como nadando en olas y van entrando a las distintas frecuencias que tienen esos platos, esos discos. Ahora, por ejemplo, percibo 5 formados y el centro este que está muy oscuro, muy negro, muy palpitante, y de ahí van saliendo todas estas estructuras que van armando. A partir de armar una flor es como si fuera que la forma de moverse para encontrar la riqueza es múltiple, es flexible y es variada porque ya no solamente coincide con una sola forma rígida que era este círculo, sino que se comienzan a abrir muchas dimensiones paralelas y esta forma, este paradigma se transforma en multidimensionalidad para su mente. Ujú. Ok, en esta forma en que se empiezan a abrir, observa porque la riqueza o la abundancia es en muchos aspectos. Observa qué es lo que realmente están buscando y atrayendo a estos círculos concéntricos, según entiendo, que están en el centro de esta estrella de David. Margarita. Bueno, yo veo que hay un portal principal. Cuando estos portales empiezan a como a abrirse en la Tierra, y todos están muy sincronizados, hay un portal principal que yo te decía que se conecta con la Luna y al sincronizarse los portales es como si se abrieran muchos corredores a la Tierra que llegan a este portal principal. Ujú, Pero la Tierra cuando se conecta, este portal cuando se conecta con la Luna, la Luna se abre. ujú, Es como si ella se abriera en una gran puerta muy, muy, muy grande. Hay un desplazamiento de energía y cuando estas almas o estos seres empiezan a cruzar por este portal para ir a otras dimensiones, la energía en los cuerpos se empiezan a sentir más sutiles, el movimiento se hace mucho más lento, la sensación corporal no es pesada, pero cuando uno empieza a entrar a esta dimensión, todo se ve como si uno estuviera en el fondo del mar, no se siente vida, se siente que todo está para ser habitado. Inclusive los portales o las bocas de los portales como que palpitan, ujú. pulsaran, todo está pulsando, todo está en crecimiento, todo está en nacimiento, todo se está preparando para poder vivir en estos espacios. Para pasar del portal, cuando se sale de la tierra y se empieza a transitar, se van pasando por diferentes como circunstancias, diferentes eventos, diferentes escenarios
cuando es a la tierra, lo más cercano a la tierra, se ven como si tú estuvieras dentro de una cueva difícil de transitar. En ciertos momentos se siente como angosto, incómodo, pero en la medida que el cuerpo se va sutilizando, estos portales o la sensación es mucho más agradable, es mucho más rico estar ya, porque la parte densa del cuerpo es como si ella misma se sintiera incómoda en este tránsito. Ok, ¿qué es la incomodidad que siente el cuerpo denso en este tránsito y estas dimensiones paralelas hacia dónde llevan en realidad? Em, Nico, Mira, son cantos. mm, ¿Me escuchas? sí, sí, sí. Comienzan con un sonido muy agudo, como un... Y luego lo van subiendo, subiendo, subiendo hasta que se convierte en un grito muy armónico, pero no se escucha un... No, esto tiene afinación, esto tiene elevación, van haciéndolo, suena como a una misa, suena como un filarmónico, suena como una ópera, como una orquesta, pero de pura voz. Y por ejemplo, la primera vuelta de la torre hace un sonido que es elevado por el segundo y así hasta que el último hace un grito enorme, pero esto lo hacen musicalmente, o sea, tiene armonía. Bueno, sí, puedes hacer cantos guturales en armonía. ¿Por qué es importante esto? Porque en estas ceremonias aparentemente es cuando se manifiestan seres y se pueden encarnar en la tierra por momentos muy cortos. Por eso es importante, quiero que observes bien, aunque sean cantos, pueden ser cantos pero de la garganta o pueden ser cantos que no son realmente como un canto normal de personas normales, son personas que hacen este tipo de cantos guturales como si fueran los cantos gregorianos, porque son cantos de ese tipo, pero guturales. Es lo que yo quiero observar, porque quiero ver qué pasa, quiero que veas exactamente qué está pasando en esas ceremonias. Fede, Bueno, cuando me dijiste que mire eso, fue como em, si viera que el recinto tiene 72 personas ok. en este momento Ujú, y vienen a ser como los 72 nombres de Dios lo que llaman, pero hay esa particularidad que te decía que mantienen los estómagos saciados ujú, continuamente sin un ápice de hambre. ujú, Es importante para el ritual porque no puede existir el hambre para, para que venga Dios, dice. ujú, Y ahí hay como unas formas en las que estos pétalos son cada una de estas personas y se van materializando a partir de una representación física. ujú. Ok. Entonces, cuando ahí es como si desde el centro ese, que está bien negro oscuro, Ujú, van saliendo, se de cuenta como si un pistilo y ujú, se conecta con la cabeza de la otra persona, ujú, de una persona de ahí, y comienza a formarse un anillo alrededor de todo su cuerpo y queda como tubular, como una energía tubular alrededor. Y esa persona comienza a transformarse en una dimensión como tal y como si fuera que comienza a transformarse en un plano, en un pétalo, en una forma energética plana, todo su campo energético. ujú. En esa forma en que se forma él, esta dimensión en ese cuerpo, esa forma energética plana. Fíjate aquí, tú dijiste algo bien interesante, porque esos rituales, tanto de unos como de los masones, como de ellos, están basados en los libros de las Calígulas de Salomón, los dos en esta fecha. Es muy importante porque para ellos es la forma en que empiezan a conectar y a planear
el futuro del próximo año. Pero ¿por qué es tan importante este año? Porque en este año ellos dan el entender que empieza el Armagedón de la Tierra, que son 7 años, y después otros 3 años después que se manejan otras circunstancias que luego veremos. Quiero que observes cómo es estas dimensiones, cómo se conectan y qué es lo que en realidad se está manejando en estas dimensiones de estas formas de ir transportando la energía. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que estas almas traen un tormento en ellas cuando ellas se empiezan a desplazar desde los portales secundarios al portal principal que se dirigen a la luna. Hay una sensación en ellos de un desequilibrio, angustia, dolor. Han vivido experiencias en la tierra no agradables. Veo de toda clase como de experiencias que hacen que sus cuerpos se sientan asimétricos, parecen cuerpos como de estas personas mendigas que en sus cuerpos traen tanta creencia y tantas imágenes de tantas cosas como fuertes, imágenes como de seres satánicos, como de este tipo de cosas. Cuando ellos pasan por este tránsito, pasan por la luna abre diferentes caminos. Cuando abre diferentes caminos, las almas pueden dirigirse, pero todas llegan a un mismo punto, Mm. porque ellas cuando empiezan a moverse, ellas eligen un camino u otro, pero el desplazamiento las vuelve a llevar a ellas a una especie de espiral que está en movimiento y vuelven a caer nuevamente a este portal principal que está en la Tierra. O sea que es un reinicio para estas almas. Ok, ese reinicio de estas almas que tú dices entran a diferentes, pero luego se juntan en una sola y vuelven a caer a este portal de reinicio. ¿Qué Sí. hay en estos que se dividen unas y otras y al final se vuelven a juntar? ¿Qué son los reinicios que se están manejando en estos lugares o en estos portales o en estos caminos? Nico, no te oigo. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Ok. Repito de alguna forma lo anterior, Ira. Lo que yo sí puedo notar ahora que hiciste esta descripción del sonido es que lo jalan desde la parte de su diafragma y lo empujan con el estómago y sale como un Ujú. que van subiendo y que van subiendo hasta que suena de una forma muy aguda. Mm, Esto lo que está haciendo Ira es que va alrededor de los tubos que se encuentran en la torre hay agua que está sí. corriendo por todos lados y esto está haciendo que el agua se homogenice. Yo puedo ver las células del Ujú. agua como si crearan distintos cuadritos dentro de la misma célula de agua y esto hace que se expande y de un momento a otro todo el agua está detenida. Cuando tienen a estas tres personas acostadas en el suelo en esta forma de triángulo, yo observo que las utilizan para hacer como tipo de canalizaciones. eh, las bañan con esta agua que corre a todos, que también tenía sangre, y estos seres empiezan a tener como unos tipos de convulsiones. Después de un momento se levantan después de las convulsiones y caminan delante del resto de la gente que sale de la torre a un nuevo salón amplio en donde hay como muchas sillas. Eh, Observo que sientan a las tres personas en la parte del frente y cada uno de los miembros del lugar pasan y les besan las manos. Al besarle las manos susurran cosas en los oídos, pero las tres personas que están como a las que están saludando están como en un estado catatónico, Ira. Puedo Ujú. observar cómo mueven su boca, puedo observar cómo concentran sus ojos o se mueven, pero también al mismo tiempo está con el cuerpo suelto, o sea, como si algo más les moviera sus cuerpos y las demás personas se acercan y les dicen cosas en los A oídos. ver, observa qué es este estado catatónico y quiero que observes la sangre, cómo la van absorbiendo, porque la sangre tiene un componente especial y esencial que se hace en este tipo de rituales para acceder a ciertos estados de conciencia que normalmente es complicado si tú no te has trabajado para acceder. Y entonces en estos estados de conciencia van conectando
con situaciones que ellos no controlan. Quiero que observes qué absorben, cómo lo absorben en su cuerpo y cómo esto actúa en ellos y con qué conectan. Federica. Bueno, cuando me dijiste eso, se da cuenta que yo vi esos 72 pétalos Ujú, como si fuera, tiene la textura y todo como si fuera un pétalo, como una ujú, tela. Y en esa forma de cada tela hay aspectos de cómo se vive energéticamente en la tierra. ujú, Yo percibo que esas 72 formas, estructuras, son como, como si fueran bases energéticas por las cuales cada ser humano va decidiendo vivir. Yo, por ejemplo, Federica, puedo saltar por los 72 pétalos o puedo saltar por 3 pétalos y eso va dependiendo de mi forma frecuencial y de cómo yo esté preparada para ser tan flexible de moverme ujú. en esa forma energética. Em, Tanto de un lado como del otro, de lo que decías en relación con los masones, es como el mismo, como si fueran patrones energéticos que la Tierra va viviendo y que ellos saben cómo moverse dentro de esos patrones. Ok, Entonces, en esa forma de patrón, lo que van haciendo es hacer como conexiones con como una especie de hilo que va unificando los planos esos como en cilindros. Y en este momento lo que veo es que todos se alinean y hacen como una cadena de discos en las que ellos pueden atravesar de una todos los espacios. ok. Pero, ¿qué es lo que energéticamente ellos están haciendo o están programando? Porque esta ceremonia es para ver o gestionar lo que viene para ellos o lo que van gestionando para ellos o para la tierra o para lo que sea. ¿Qué es lo que están gestionando para este año o en esta forma en que han dicho que esto, y a lo mejor es mentira, no lo sé, es muy importante este 23 de septiembre del 2023? Margarita. Bueno, yo veo que todas estas almas que salen de este espacio han sido por muertes masivas, muertes dolorosas, por guerras, por terremotos, todo tiene que ver con muertes grupales. Y estas personas cuando van pasando por estos portales en su cuerpo, en su memoria, van llevando esa sensación de cargar lo que fue de ellos, como muchos aspectos materiales y como la sensación de sentirse desarraigados de un territorio en momentos que muchas veces eh, fueron prematuros para ellos, sus muertes fueron prematuras o fueron anticipadas. Pero pasa algo y es que cuando pasan por la luna hace un efecto de centrífuga. Mm, Entonces estas almas van cargadas de este dolor, de esta angustia, de todas estas sensaciones, sus cuerpos, como te decía, se sienten pesados, pero este efecto de centrífuga hace que ellos se liberen de esas sensaciones y cuando pasan a estos portales que yo te decía o estos caminos, ellos se dirigen al sitio donde son sus creencias, ya sus cuerpos no se sienten cargados con ese dolor mm. y se sienten atraídos y por eso es que van cogiendo diferentes caminos. Pero volvemos, el mismo camino los lleva a un solo camino y vuelven de nuevo a vivir una experiencia otra vez en la tierra. Ok, en esta forma, porque tú dijiste algo bien interesante, dice, se liberan de estas sensaciones, pero la creencia queda, se Sí. libera la sensación. Entonces se van yendo al camino de la creencia, o sea, vuelven a reprogramarse o reactivar esta misma forma de creencia, independientemente del territorio, para volver a gestionarse en este mismo portal y volver a estar acá, o se van a otro lado, o qué es lo que hacen. Ahorita me dices, Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Mira, lo primero que observo en este estado catatónico es que las zonas del cerebro de los tres miembros, ujú, tanto el lado hemisferio derecho como el izquierdo, ujú, están en blanco por completo. ujú, Y las únicas operaciones que veo que se encuentren funcionando tienen que ver con lo básico que el cuerpo necesita hacer, que es circular,
palpitar, respirar, Mm, pero los procesos del pensamiento y los procesos de la memoria fueron bloqueados por completo. ujú, En vez de eso, lo que yo observo, Ira, es o sea, lo que observo dentro de los cuerpos son pequeñas cavidades como nubes negras que se posicionaron en la parte de los hemisferios del cerebro, o sea, que están como sobrepuestos, como si abrazaran a la cabeza. ok. Cuando me alejo, cuando expando esa imagen y la veo de forma energética, lo que estoy viendo, Ira, son como de estos que vemos como ángeles, pero hechos huesos, Mm, están detrás de cada uno de ellos y hay uno así como como al lado de cada una de las cabezas. Y es eso con lo que hablan, haz de cuenta, cuando el humano en el físico se acerca al cuerpo y le susurra en el oído, está la cabeza de la calaca esa, escuchándolo. ok. ¿Qué es lo que estas entidades o formas energéticas o lo que sea les dicen, por ejemplo, a las personas que van y les dicen algo? ¿Qué responden esos cuerpos catatónicos? O sea, ¿qué es esta forma? Nada, no responden nada. Ellos están, o sea, los cuerpos están completamente así. Ujú, Son las personas las que se acercan y susurran a los oídos como que agradecen, gracias, agradecen y se retiran. ok. Cuando termina esto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en esta forma, en estos cuerpos que están catatónicos al final? ¿Qué es lo que va pasando? Pasan todos, ya le dicen lo que le tienen que decir y luego hacia dónde van o hacia dónde se dirigen, ¿qué pasa con esa energía? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, acá vi varias cosas. Lo primero que percibí es cómo las dualidades se unifican y es como si fuera Mm, que la capacidad de la Tierra comienza a abrir portales interdimensionales que ya estuvieron siempre en la Tierra y que pertenecen a la misma Tierra. Y es como si en esta forma energética se uniera el inframundo con el mundo celestial. Así es lo que me viene de ujú, este tipo de ritual. ujú, Es como si se unieran dos capas, una muy como una muy de abajo y otra muy de arriba. Y en esas formas de unir esas dimensiones ujú. hacen como una forma en la que hay tres puntos muy importantes en la Tierra y veo como una línea se traza en todo el planiferio y hay bien hacia el oeste de Ecuador Ujú, un punto, en Medio Oriente otro punto y en el otro extremo, como si fuera de oriente, bien hacia el este, el otro punto, y todos alineados al Ecuador. Y esos tres puntos hacen como esa unión que te decía de las dualidades ujú. y comienza a vivirse como si fuera en una unidad, como en una unificación para estos días y eso va siendo como una especie de centrifugado que, que va de alguna manera manifestando mundos que son desconocidos para la Tierra en la misma Tierra. Ujú, Yo percibo presencias de muchas energías diferentes que nosotros no habíamos convivido en tanta presencia física ujú, y es como si eso se empieza a manifestar en la Tierra de a poco a partir de esta fecha. Por eso ese reseteo que decías y esa forma en la que comienza a verse la Tierra diferente. Veo una morfología para la Tierra que se modifica. Yo percibo un color más rosado en la atmósfera, como que va cambiando el tono de la atmósfera de la Tierra, como que van cambiando las fisionomías naturales de la Tierra. Es una cuestión progresiva a partir de esta fecha porque sí percibo que tarda mucho tiempo porque es como si fuera una forma de mutación, ¿no? Porque va transformándose toda la parte física. Y es como si esta gente que está en estos rituales va preparando su cuerpo para que asimile esa forma de transformación de una forma en la que hacen como un aprendizaje premonitorio o previo, algo así, y es como si su parte energética atravesara todo este recorrido mucho más rápido
y vuelve al cuerpo como una forma en la que ya está aprendido cómo moverse para no confundirse, porque sí percibo que hay mucha forma de perderse en esta manera de transformación de la tierra. Y ahí vienen muchas creencias, hay muchas formas de creencias que van haciendo que aparezcan situaciones en la tierra relacionados a la Matrix, relacionados a la forma en la que la gente está construyendo el miedo, a entidades, a formas, y es como si se va manifestando mucho más rápido lo mental a partir de esta fecha. Ok, pero aquí hay una cosa muy importante, porque fíjate lo que dijiste, dices, se van moviendo las manifestaciones naturales de la Tierra, pues lo natural debería de ser no vivir la dualidad es algo, entonces tú dices, empieza a cambiar como aceptando la polaridad como una parte natural. Entonces, quiero que observes qué es en realidad, cómo está cambiando, cuál es la forma original, porque dices están manifestando cosas que no estaban en la dualidad y a lo mejor se expresan situaciones que estaban antes escondidas para nuestra simple vista, no porque sean antinatural, sino simplemente porque en esta dualidad que no es la esencia, a lo mejor primigenia de la misma tierra, no lo sé, quiero que observes qué está pasando, ¿no? Margarita. Bueno, yo veo que todas estas almas cuando entran a este portal espiral, esta espiral tiene la forma de un gran útero y este gran útero hace que estas almas vayan girando de esta forma, de esta forma, de esta forma. Pero ellas traen en sí con ellas no una ansiedad, ya esa parte, digamos, se ha liberado. Pero ¿qué pasa? En la medida que ellas van dando este recorrido, otra vez vuelve a activarse muy leve las emociones en el cuerpo. Entonces estas emociones se van densificando en la medida que van llegando al final de este portal que tiene esta forma uterina y cuando ya ellos nacen, ya van como sintiendo esa familiaridad a través de esa creencia. Y fíjate que en el tránsito, cuando están en esta forma circular, todo se vuelve muy borroso. Es como si las imágenes no fueran tan claras y tan precisas y el cuerpo o la energía del cuerpo es el que va dirigiendo a estas almas para que ellas vayan entrando a ciertos puntos de la tierra a través de ciertas familias, a través de ciertas creencias que van a volver ellos a vivir. Pero nada es claro antes del nacimiento, todo es algo muy confuso, pero entre más se van acercando a la tierra, más la sensación que se va dando en el cuerpo se reitera o se reinicia, esa sensación muchas veces como de densidad que no es tan cómoda para un cuerpo sutil y, y cuando se activan esas emociones es muy fuerte porque empieza como el cuerpo a sentir muchas veces el no querer nacer en ciertos momentos. Entonces yo lo que veo es que muchas veces son almas que no quieren volver a entrar a la tierra y son almas que quedan suspendidas en este portal y pero la misma fuerza centrífuga de este portal hacen que ellos vuelvan a nacer. De alguna manera nacen o nacen, o sea, no hay una alternativa de quedarse suspendidos en estos espacios intermedios que representa este portal espiral. Entonces, ahí es donde las almas pueden elegir dónde quieren el territorio, dónde son las familias, y ellas mismas se van desplazando y se van agrupando energéticamente y van sintiendo una afinidad y van sintiendo una tristeza. La tristeza es un impulso muy importante para que las almas se reagrupan de nuevo y se vuelvan a unir entre ellas. A ver, aquí dices, para que vayan entrando de alguna forma ya programadas, o sea, no entran en resonancia, sino entran ya en una programación para sincronizarse energéticamente con almas iguales a ellas. Sí, Entonces, acá dices, es donde quieren encarnar. Entonces, si están de alguna manera programadas a cierta densidad para sentir y para nacer, entonces, ¿cómo aparentemente eligen ellas?
porque lo que me estás dando a entender es como si ellas vivieran con un propósito específico a determinado lugar y a determinado territorio, y luego me dices, es que ellas pueden y quieren encarnar o no. Y en esta falta de no querer encarnar, quedan en un estado o en un lugar, aparentemente en este portal cercano a la Tierra, y entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo esta programación funciona en ellos y cómo van eligiendo o no eligiendo dentro de esta densidad programativa que dices que hay en ese portal? Nico, no te oigo, Nicolás. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Una vez que termine esta procesión de todos los que se encuentran en este salón, Ira, observo que hay como una última succión de parte de estas entidades y se llevan lo que observo que es un cachito de médula ósea energética. Ok. Eso comen de los cuerpos y los sueltan. Al soltarlos, estas personas se quedan como en este estado de reposo como por unas 2 o 3 horas, con Ujú, un exceso de cansancio en los cuerpos, ujú. muy debilitados, pero al despertar se les condecora con un nombramiento y ya pueden formar parte de los que se están en los balcones de este tipo de ceremonias. Ah, ellos Es son los que como, van a subir de nivel. ujú, Ah, ok. ellos una vez que pasan por todo este proceso, se les entrega una medallita morada que se les pone en el cuello de su traje Mm, y ya tienen la capacidad de formar parte de los espectadores de esta torre. ok. Observa qué sucede mientras estas situaciones están pasando, qué pasa en el ambiente y qué pasa con los grados más altos, que son los que organizan o gestionan todo este tipo de cuestiones rituales a lo largo de los años. ¿Por qué este día o este ritual es de los más importantes? ¿Qué se maneja energéticamente? Observa energéticamente qué se mueve en el lugar. Fede. Bueno, cuando veo esta forma en la que las dualidades se desaparecen, es como si se transformaran en una cuerda, en una única cuerda que vibra a un sonido que está sintonizado para todo lo que existe. Mm, Cuando veo esa parte, es como si el primer cambio que más se manifiesta en el cuerpo humano es como si el cerebro perdiera la línea de división entre los hemisferios derecho e izquierdo desde el centro, como desde la coronilla hacia el lóbulo posterior. Es como si toda esa parte más importante en donde están todas las glándulas y todo, hicieran como una unificación. ¿Y qué hace esto? Que comienza a activar todas las formas en las que el humano es clarividente de manera natural y comienza a visualizar todo lo que no veía hasta este mm, momento. Es como si en este momento parada en la Tierra se sutilizaran muchas energías, o sea, se sutilizara el cuerpo y al sintonizar con todo lo demás es como si se vieran las capas de las redes que están puestas como... Se ve incluso hasta las señales de comunicación, las formas en las en las que los cuerpos, tanto de desencarnados como de seres que habitan también y conviven con la tierra energéticamente, comienzan a verse, a manifestarse en forma visual. No, no quiere decir que existan físicamente, pero sí se comienzan a ver, a escuchar, a sentir más por el humano que antes. Es como una forma de estar mucho más perceptivo a todo lo que existe. Y en esa forma es como si el humano a través de su propio cerebro va manifestando otras formas de vivir, otras maneras de convivir con la naturaleza y con todo, y se ve diferente las plantas, se ven diferentes los animales, es como si toda esa parte se modificara, pero no porque se modifica en sí, sino porque cambia la percepción del cuerpo humano. ok, entonces al final todas estas formas de rituales llevados de una forma
hacia uno mismo deberían de llevarte a la unificación de tu ser. Y entonces estos lo llevan a la separación y lo utilizan para su propio beneficio y no... Sí. Ok, muy bien. A ver, entonces, Margarita. Bueno, yo aquí veo en este espacio que hay almas que tienen un cuerpo en su contorno muy similar. Van creándose células de almas que van encajando unas, perdón, unas con otras. Cuando estas almas se agrupan, ahí se están convirtiendo en un sistema familiar. Y ahí es donde las creencias no solamente son creencias basadas en la religión, sino que están basadas también en la familiaridad que las unen a ellas o las Mm, han unido a ellas en otras vidas. Por eso es que se empiezan a ver aquí caras tan familiares y cómo ellas se van agrupando unas y otras y se van desprendiendo y van naciendo. mm, Estas almas que no quieren nacer o que no se sienten preparadas, porque en la medida que vas tú descendiendo este portal, vas conectándote con la tierra, con la parte física de la tierra, ujú. y estas almas quedan suspendidas y estas almas se ven como bebés, se ven almas que no maduran y por eso quedan en un estado como si estuvieran levitando. Ellas están observando cómo se están formando los sistemas familiares, pero o la agrupación de almas que van a nacer en la tierra, y ellas están ahí observando, 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 y hay un momento en que sus cuerpos empiezan a transformar. Es como si ese bebé, esa alma bebé, empieza a tomar una forma y empieza a tomar una forma similar a la forma que trae toda esta familia o esta célula. Porque cuando tú ves una familia a nivel energético, todos se ven muy similares, porque todos encajan energéticamente los unos con los otros. Entonces aquí ellos empiezan a entrar a estos sistemas porque sienten que ahí pueden agruparse y pueden pertenecer. Y ahí es donde ellos empiezan a nacer uno a uno y van entrando aquí a la tierra. A ver, pero dices, estas almas se empiezan a gestionar celularmente, pero entonces es un conglomerado de almas Sí. que al final de cuentas celularmente, como ya regresaron todas a este portal, todas están con todas, entonces en realidad pueden encarnar en cualquier círculo familiar porque todas tienen la misma programación, o sea, no es un ciclo familiar, sino que todas pueden encarnar en un conjunto donde quiera, porque si es celularmente, todas pueden encarnar donde sea, ¿no? No, porque no todas tienen la misma característica y no todas tienen la misma experiencia. Por eso es que ellas van tomando una forma muy similar energética y eso hace que les permita agruparse. Hay otros, por ejemplo, otras almas que tienen en su contorno energías muy como si fueran hilos que están en todo el contorno de su energía y esto hace que ellos vayan empatando energéticamente y se van A ver, creando grupos y grupos y entonces sal de grupos. ahí, Margarita, y vuelve a entrar por otro Ujú. lado, porque entonces, porque me dices tú primero que todas estas encajan y todas están basadas en la misma forma energética, y antes me decías que todas estaban con diferencia de creencia, pero reunidas en ese mismo portal por la comunicación que manifiestan en la forma en que van viviendo esta forma de ir entrando en sintonía y en resonancia entre ellas mismas. O sea, aunque hayan recibido diferente programación, es lo que me dijiste antes, Mm. en los caminos estos, todas tienen como un propósito o una resonancia similar en sustancia. Entonces, entran a este portal porque tienen la misma resonancia. Entonces, se hacen a nivel celular todas similares. Hay unas que no quieren, o sea, que no se Sí, que por encasillan en experiencia no otras, quieren entrar todavía. entonces que todavía no quieren entrar, pero entonces estas almas pueden entrar en cualquier grupo porque comparten la misma forma de esta procesión o de esta misma forma de aceptar las mismas formas de manifestarse en el mundo. Sí, porque estas almas, a ver, como hay tantos grupos de almas, no todas tienen la misma, digamos, anatomía energética. La No, anatomía pero no estamos energética, hablando de eso, estamos hablando de cómo ellas, fíjate bien, fíjate,
no estamos hablando ahorita de nada de anatomía, estamos hablando, tú me dijiste, estas almas por muerte masiva llegan con una sola forma de descargar todo esto. Entran a ese lugar y se descargan. Cada una quedan sus creencias básicas. Cada una va a esta parte de la programación y se unen en ese portal donde todas tienen como un mismo fin. Entonces dices, esas sensaciones se dirigen hacia el mismo camino de las creencias, o sea, se vuelven a programar en este portal con reforzando las creencias, ¿no? Entonces comparten esta creencia. Y entonces me dices, al final van gestionando su cuerpo para activar esta desificación de las emociones nuevamente a ellos. Entonces, ellos vuelven todas las emociones a volverlas a sentir densas en el cuerpo, que es lo que los va a hacer encarnar. Y dices, todo lo demás, toda esta parte los hace nublarse. Entonces, en esta parte dices, toda esta densidad los hace sentirse suspendidos dentro de ese portal y ellos arroparse para encarnar de acuerdo al impulso energético. ¿Sí? Entonces, en este impulso energético lo que entiendo es cada alma puede nacer en cada cuestión familiar de acuerdo no tanto a la forma de la herencia genética, sino del impulso de la programación energética. ¿Es así? Sí. Ah, ok. Entonces, ahora sí, este impulso de programación energética que me decías que los hace mantenerse suspendidos, ellos eligen reencarnar en resonancia energética. Sí. Ok, entonces, ahora sí, esta resonancia energética, ¿cómo a nivel celular se va manifestando energéticamente? Ahora sí. Ujú. ¿Te lo digo? No, es que voy con Oh, voy oh. con Nico. Nico. Te escucho, Ira. Mira, Ira, Mm, el ambiente ujú, durante toda la ceremonia, incluso posterior a la misma, ha estado de alguna forma fracturado. Es como si incluso el aire, la situación no completa un ciclo completo y como si todo se ok. viera manipulado. Se corta. Eh, Se corta Ujú, exactamente, todo está como fracturado. ujú, Una vez que termina la ceremonia y que estas personas pasan ya con sus trajes a una enorme comida, ajá. porque terminan por comer, terminan con un enorme banquete, observo que empiezan a platicar de cuestiones muchísimo más banales, humanas, como si perdieran, fíjate, como si todos los que hubieran estado en la ceremonia o en el ritual perdieran la conciencia del mismo y vuelven a formar parte de este mundo Ujú, y ser simplemente personas muy influyentes comiendo en un enorme banquete. mm, Hay como una ligera percepción de olvidarlo, como una ligera sensación de que nada sucedió y que tienen que dejarlo atrás. Pero estas tres personas ya están en mesas importantes y de alguna forma los banquetes se vuelven alrededor de ellos, siendo ellos como los protagonistas de cada una de sus mesas. mm, El mayor, o sea, el que guió el ritual es el único que observo que continúa dentro de la torre. Él está guardando o apagando las funciones de la torre, quitándose la toga y observo como una de estas entidades que estaban con la otra persona aún están con él, por lo menos una de ellas. Él hace como que se despide de la torre, la entidad asiente con la cabeza y la entidad sube hasta la parte de arriba de la torre para desaparecer en un portal y esta persona también sale como de este trance y vuelve a la cena. A ver, entonces, esta torre o este ceremonial activa estos campos energéticos que están ahí y se presentan para posesionarse o tomar posesión de los cuerpos con necesidad de ¿qué?
de crecimiento, son los que suben, son los que quieren atención, son los Ok. que quieren la fuerza. Y la estructura de la torre en sí es como una máquina, porque te digo que Ujú. es al mismo tiempo como un palco de teatro cada piso Ajá. de la torre, como tienen estos tubos donde cada uno de los miembros cortan su sangre y la sangre se corre por toda la torre. Ujú. eh, Esta zona de arriba que es como una de cristalería, que es donde se posiciona el portal, Ujú. y luego la zona de abajo con el tubo en medio, con el pilar del medio donde te pones en el centro y te baña la sangre. O sea, la torre en sí es una máquina Ok, también. esta máquina que está fungiendo o abriendo este portal con todas estas energías que se está moviendo, esta máquina, ¿para qué fue construida? Porque no fue construida para este ritual nada más. En realidad, ¿para qué fue construida y cuál es la verdadera forma de la energía que se maneja, no nada más en este ritual, sino en este lugar, en ciertas formas de conectarse con esos portales, hacia dónde van, qué quieren, qué hacen y hacia dónde llevan? Fede. Bueno, lo que me habías preguntado, que sí que utilizan esa forma a su beneficio Ujú. y que lo que se ve es como si una vez armado esta flor, una vez resuelto los pétalos con todo, con la estructura, todo, es como si todas las formas residuales cayeran hacia el resto. Es como si ellos estuviesen posicionados en lugares de la flor más superiores y los pétalos inferiores se van como marchitando con el tiempo y ese mismo desecho es lo que el resto de la población utiliza a nivel mundial para poder construir esta forma de percepción, pero no completa. Entonces hay como momentos en los que sí percibo que al no completar ciclos de este movimiento energético, hay gente que hasta incluso se siente loca Ujú. porque como que abre una percepción que no estaba acostumbrada a tener y oculta, como hay esa parte de secretismo de lo que siente y de lo que percibe del mundo, pero de a poco se va marchitando en la misma persona su propia percepción y en estos seres que sí están de alguna manera tomando esa estructura energética, es como si mantuvieran la nutrición, por eso te decía eso del hambre, porque hay una forma de nutrición energética Ujú. en las que ellos es como si van regando esta flor a partir de su forma de hábito A ver, en la vida. fíjate, aquí hay una cosa bien importante que tú me dijiste. Ahora parece que me los agarré como maestra de escuela, ¿verdad? Pero no. A ver, es que quiero aclarar ciertas cosas porque pueden generar confusión. Entonces, aquí va. Dices, una vez que se arma toda esta flor, donde se unifican las dualidades, tú dices, este punto que va separando la Tierra en esta parte de estos tres puntos que van de Oriente, el Ecuador y este otro punto, donde van manifestando mundos en la Tierra, donde dices, donde empieza el reseteo de una forma progresiva. Entonces, quiere decir que esta forma en la que está armada la flor es que permea del centro hacia afuera, o sea, permeando como cuando lanzas una piedrita en el agua y va hacia afuera, y en esta forma de permear es como ellos van generando ciertos aspectos que programan para que vivan los pétalos de afuera, que no necesariamente es una realidad, sino es una programación del centro, o cómo es. Sí, Margarita, ay, perdón, Margarita, Bueno, yo a empiezo ver, a ver una célula y es como la célula guarda memorias. sí, Y tú puedes navegar en las memorias y hay memorias que están todavía cerradas, hay memorias que están abiertas
y la célula va cambiando como de textura cuando la experiencia o ha tenido almacenada experiencias muy fuertes, la célula se vuelve rígida. Cuando no han sido experiencias tan traumáticas, la célula es mucho más flexible. Pero el contorno de la célula es la que lleva toda esa energía como magnética, la que permite conectar y afinar con otras células para agruparse. Entonces, por eso es que empiezan ellas a reunirse, a reunirse, a reunirse y conforman una gran red de experiencias porque son muy similares entre ellas. Y por otro lado, cuando estas otras células han vivido experiencias también fuertes, la misma rigidez de la célula hace que ellas se agrupen entre ellas porque sienten una afinidad. Es como si se sintieran, hay una cordialidad energética a través de ellas. Por eso es que ahí es que se van creando estas agrupaciones, porque las experiencias son muy parecidas. Ok, entonces, el contorno programático es lo que gestiona la experiencia de ciertos grupos Sí. o poblaciones de almas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, y te Ok, puedo decir que eso también corresponde al contorno del campo energético, porque es esa sensación, esa sensibilidad que trae la emoción como la puerta para conectar con otras almas que están viviendo situaciones similares. No todo el mundo tiene una tristeza o tan profunda o tan media o tan sutil. Eso hace que esas emociones, cuando están al mismo nivel, ellas se van agrupando, se van asociando y ahí es donde se van creando los niveles, o lo veo yo así como unos niveles por energía, por asociación, donde las almas pueden sentirse a gusto, se sienten familiares y se sienten acogidas entre ellas. ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, Ira, esta eh, torre fue construida por un astrólogo. eso. Ujú. Observo cómo la posición de la misma torre no es totalmente vertical y coincide anualmente con la posición en la que se pone un planeta, Saturno, eh, en conjunción con la Luna y la misma Tierra. Esto hace que el reflejo de los cristales creen un tipo como de hexágonos que se ven en las paredes a la hora en que la posición, el momento específico del ritual llega. Una vez que el ritual llega, el agua empieza a correr y la sangre empieza a fluir, se empieza a abrir en la parte superior del cristal, en donde está la torre, un portal. Este portal irá conecta directamente con la transmisión de como la energía de ese planeta en sí, porque no un espacio. Y se crea como un puente, así como el que es que se ve bien alucina, así como el de la película de Marvel, como es como un tubo de energía que permite un movimiento y es por donde llegan estos seres alados, ángeles, que Mm. entran a la torre y ya forman parte del ritual. Pero, o sea, la máquina yo, Copérnico, Ok, pero, pero no nada más se utiliza para este ritual, se utiliza para no, otro ritual. Ok, ahora, pero en específico hay que conectar con la luz de esa estrella. Y De solamente Júpiter, pasa 2 veces, no, de Saturno, de y Saturno solamente pasa 2 veces más en el año. mm, Es en este momento, en el solsticio de verano y de invierno. y el de invierno. Ok, entonces, fíjate una cosa bien interesante. Entonces, estos seres que ves como ángeles que se presentan en ese ritual, o sea, sean lo que sean, ellos los ven como ángeles, que nos importa Ujú, lo que sean. ujú, Y Federica también los ve como ángeles allá en su ritual donde está ella con los judíos. ¿Estos seres son las mismas energías o son energías distintas? ¿Por qué? Porque estos mismos solsticios o estos mismos rituales se presentan en otras religiones como la católica, otras, con otros nombres y con otras formas. Quiero saber si son las mismas energías. Bueno, mientras vamos ahí, Fede. Y es así como decías vos, hace de cuenta que si
voy a explicar desde la flor. Es Ajá. como si el punto central va abriendo y dejando la forma más pura de esta unificación de la dualidad. Y estos seres, a partir de este ritual, lo que hacen es como posicionarse con las manos tomadas en círculo, Ujú. como en la primera línea de la flor. Entonces siempre hay una nutrición primera Ah, ok. Ujú. de esa forma energética. Y cuando ellos van tomando esa comida, hace de cuenta que lo que no comen, la sobra sería, queda para la línea siguiente y para la línea siguiente y para la línea siguiente de la flor. En la última parte de la flor es donde la flor desecha lo que va Los pétalos ya más. recambiando, los más Ujú. marchitos. Entonces esa parte es la que queda para la población menos consciente de la forma en cómo se está dando esta configuración energética. Y es lo que consumen. Es como si cada uno decidiera qué comer. Y en esa forma de estadio de cada pétalo, uno se va posicionando energéticamente Ujú. en lo que está, en la forma en la que se está nutriendo. Estos estadios energéticos, ¿cuánto tiempo duran del año? Porque estos rituales se celebran cada año. ¿Cuánto tiempo duran del año estos estadios energéticos? ¿Y qué es lo que se ha programado aparentemente para este nuevo ciclo? Margarita, fíjate una cosa. Quiero que observes los tiempos, bueno, que no hay tiempo ahí donde estamos, pero sí hay tiempo acá donde nosotros estamos. Quiero que me digas los tiempos que van durando estas expresiones, porque aparentemente son portales, como tú decías. En este palpitar se abre y se cierra, y en este palpitar se van abriendo y cerrando otros portales. Y entonces, ¿cuánto tiempo dura esta forma de manipulación y de esta manifestación de las almas para la tierra, porque el tiempo va siendo la única forma de manifestarse en lo físico? Entonces, ¿cuánto es la duración que dura ahorita? Así que la duración que tiene, ahorita que decía Nico, de los ciclos de esta forma astronómica, tú que puedes observar y sentir ahí. Y lo que me ibas a responder hace rato. Nico. Ira, ¿me escuchas? Sí. Ira, aunque estricta, fíjate, te lo voy a decir de esta forma, aunque estrictamente los rituales son muy similares, Ujú, no, la energía que envuelve a cada uno de ellos, a pesar de coincidir en muchas frecuencias, en específico en la zona del día, ujú, solo involucraría que conocen la forma, mas sin embargo no conectan con lo mismo, no, ujú. no. Ok. Entonces, Es como si alrededor del mundo puedo observar como la forma ajá, es similar, pero no es la misma pero energía. no es la misma energía. Ok, No, no, no. ok. Fede. Bueno, fíjate que lo que veo es un ciclo de 7 años. Son 2 ciclos de 3 años y medio. Y cada ciclo en lo que nace un nuevo pétalo son de 6 meses. Seis Y es meses. como, sí, y es como si, a ver, es como si se desarrolla un pétalo y es como si hay un salto energético hacia esa otra línea. Es como si frecuencialmente, por ejemplo, hayan líneas de personas formando una flor y todos están en círculos tomados de la mano y cuando pasa un periodo todos saltan hacia la nueva línea. Y es como que si esa línea presenta una característica completamente diferente. Por eso te decía que es como que si esta gente se posiciona en la primer línea Ok. y reciben todo lo más nutritivo de la flor. Entonces, realmente el cambio energético será cada 6 meses, cada solsticio. Ujú. Mm, ok. Margarita. Bueno, yo voy a decir dos cositas. Una, que es que en el líquido amniótico se trae toda la información que el alma va a vivir. Y yo la veo en forma de objetos, como si ya ahí ella empieza a conectar
y empieza a absorber muchos recuerdos que van a ser parte de su vida, de su futura vida. Hay aguas más, como más espesas, hay aguas más claras y hay aguas que traen muchos elementos que son parte de una existencia. Y cuando me hablas de los ciclos, yo veo que los ciclos son, hay unos de 23.000, hay unos de 25.000 y eso depende del portal porque los portales no todos son iguales. Hay portales que se ven mucho más sutiles, que se ven mucho más brillantes, hay unos portales que se ven mucho más orgánicos, pero en general yo lo que veo es que cada ciclo de la Tierra se ha ido extendiendo ese número. No es un ciclo definido en número y hay condiciones que hacen que sea diferente por la forma del portal. Entonces, cada portal se abre de distinta forma. Sí, sí, la Ok. energía es totalmente diferente en cada uno de estos portales y los números son variables que se van moviendo y van conectando con la energía que está en el entorno. Es como si a la Tierra le dieran un poco más de tiempo para vivir ciertas cosas o en ciertos momentos le dan como menos tiempo para que ese portal se cierre totalmente. Pero en la medida que los ciclos se van llegando a su fin, es como si el portal va muriendo, muriendo, muriendo hasta que ¡pum! Él ya cierra y ahí ya O sea, no nacen almas en como en un, como si no entraran almas en un tiempo. ok, a ver, entonces, este periodo de que se abre el portal y dura 23.000 años abierto, aparentemente, o 25.000 años abierto, y luego se cierra. Este portal que estamos viendo ahorita, aparentemente, cuánto tiempo tiene? ¿Se está abriendo, se está cerrando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Cuéntame. Se Se está está cerrando cerrando. Ujú. y hay un movimiento telúrico porque en los momentos donde él ya empieza a cerrarse, la Tierra vuelve a lo que vi al inicio, un gran movimiento, una Ujú. gran exacerbación de emociones en el humano y ahí es donde todo vuelve otra vez Ok, entonces a acá, empezar. acá regresas al ciclo porque dices tú, Exacto. estas son almas que vienen de muertes colectivas. Entonces viene un movimiento telúrico muy fuerte donde este portal va a tomar otra vez todas esas almas para comenzar otro ciclo. ¿Es así, va? Exactamente, Perfecto. exactamente. Muy bien. Chicos, vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Respiran profundo y poco a poco van abriendo los ojos. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien, muy Bien. interesante, porque fíjate, y esto era bien importante, porque fíjate, están ellos queriendo vender esta parte del Armagedón, porque se supone que a partir de esto viene el Armagedón. Entonces, por eso es tan importante entender esto de los ciclos. ¿Por qué? Porque no es algo que venga de una programación de vivir los ciclos en constante tragedia, porque entonces es esta programación que ellos están haciendo. Y fíjate cómo, ay Margarita, los pelos, acomódate. Entonces, fíjate, esta parte que decía es que se está cerrando porque cumplió el tiempo de vida del portal, pero se está abriendo otro. Y no necesariamente tiene que ser la misma programación, que es esto que estábamos viendo. O sea, estas partes de, de, de programar a la gente en esto del Armagedón es querer reprogramar lo que ya se vivió, cuando no necesariamente tiene que ser así. Interesante. Sí. Y cada uno conecta de su forma, Ira, porque en Claro. esta torre que yo veía era más ciencia, Ujú. era como algo científico, era como un proceso y Fede veía algo más Más religioso, más, espiritual, más sí. religioso, exactamente.
Sí, y en esta parte de los portales, fíjate, son las programaciones que veía Margarita, las programaciones generales de la humanidad de la Tierra. Ujú. Sí. Entonces, son los tres puntos de vista, desde la parte más mecánica, más mental, como los masones, de la parte más como espiritual y como de la parte física, que era lo que veía Margarita de todo esto de la Tierra, porque son las programaciones desde los tres puntos de vista y de cómo quieren manipular la forma del pensamiento, porque ustedes lo decían, es el pensamiento arraigado en la parte emocional, no en el sentir, en la emoción. Sí. Ujú. Por eso es que la Tierra cumple un papel que creo tal vez Nico o Fede hablaron de la Luna y todos estos equinoccios, como Sí, es increíble cómo la Tierra cumple un papel tan importante y cómo ese paso de las almas a través de la Luna cuando se abre ese portal, esa. el alma se descarga de esa emocionalidad cuando sale de la Tierra tan agobiado de tantas sensaciones y va sintiéndose atraído por un camino que es su creencia, que puede ser muy general o creencias en todos los aspectos, y vuelve otra vez a esa matriz de la Pero eso, Tierra. claro, pero eso que decías tú, se descarga, pero no completamente, porque le No. dejan, Mm. queda ahí una forma programática de creencia que luego ella misma se va poniendo por resonancia para cumplir estas formas de Sí, misma expectativa humana de la Tierra. Y eso es lo más fuerte, ¿no? Que hasta dónde Sí. esta programación de las almas en la Tierra gestionamos el seguir encarnando a través de esta misma forma de gestionar las emociones como de una forma equivocada mentalmente. sí. Ujú. Y esto es bien fuerte, porque cambia toda la forma de verte, tanto en la cuestión mental como en la cuestión espiritual, que estaban viendo muy interesante, muy buena. Sí. Bueno, Sí. vamos a cortar aquí. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye. Chao.